Muy buenas noches a todos. El día de hoy me encargaré de explicarles el tema de guerra con España. España quiere volver a convertir a los países latinoamericanos a colonias. Los países que fueron a dar de batalla fueron Perú, Chile, Ecuador y Bolivia. Pero los que más resaltaron fueron Perú y Chile, países que en unos años protagonizarán la Guerra del Pacífico, o también llamada la Guerra de Buenos Aires. tema que, tema que les explicaré en otro video. Pero primero vamos a ver cómo surge toda esta guerra. En el año 1825 ocurre la batalla de Ayacucho. En esta batalla de Ayacucho se da como victorioso o como resultado ganador a Perú, marcando el fin de la influencia española. Un día después de la batalla de Ayacucho se firma la capitulación de Ayacucho. Y en una de las cláusulas de esta capitulación, el Perú se compromete a pagarle, por así llamarlo, una indemnización a España. Según el historiador peruano Jorge Basadre, desde el año 1827 al 45 ocurre un periodo llamado Primer Militarismo, periodo en el que gobernaron los militares, los caudillos, y del 45 al 72 ocurre otro periodo llamado la prosperidad falaz, periodo en el cual Perú tiene una bonanza económica gigantesca, gracias a un recurso llamado el guano, que en pocas palabras es el excremento de algunas aves guaneras, como por ejemplo el guanay. En medio de la prosperidad falaz ocurre la guerra con España, desde el año 1864 al 1866. ¿Cuáles fueron las causas de esta guerra? Uno, el incumplimiento del pago de la capitalización de Ayacucho. Aun con toda esta bonanza económica, el Perú no la había terminado de pagar a España. Dos, el interés español por restaurar la antigua monarquía. ¿Cuáles fueron los pretextos que España utilizó para declararnos la guerra? Uno, la expedición científica española. España mandó una flota de barcos a las islas de Chincha con la supuesta misión de recolectar información acerca de el guano. Querían saber su utilidad, qué tan bueno era. Pero esa flota de barcos no era únicamente para hacer mm, descubrimientos, estadísticas científicas, sino también ocupar las islas. Y ocurre la ocupación de la isla de Chincha. Otro pretexto que utiliza España para declarar la guerra fue el incidente de Talambo. En la hacienda Talambo, ubicada en La Mañeque, fallece un ciudadano español y España interviene mandando al comisario regio, Eusebio Zafar y Mazarreda. Ahora, este término que usé
comandante regio, o disculpen, comisario regio, no se refiere a que el señor era muy bello, sino que este término, comisario regio, se utiliza en las colonias. Ahora, que España mande a un país a alguien con un cargo que se utiliza únicamente en colonias, España nos estaba mandando la indirecta de que aún éramos sus colonias. Y esto no se va a permitir. Antes de pasar al desarrollo de la guerra, entendamos qué gobernantes peruanos estaban en ese momento. Primero estuvo Juan Antonio Pezet, y con este presidente se firma el Tratado Vivanco y Pareja. En ese tratado se estipula lo siguiente: España se mantendría en las islas hasta el cumplimiento total del tratado, una de las causas por la cual la guerra inició. El Perú tenía que pagar a España 3 millones de pesos por los gastos de la escuadra española, y el Perú tenía que recibir al comisario regio por los sucesos de Talambo. Pero si el Perú dejaba ingresar al comisario regio, el Perú estaba declarándose a sí mismo como a un colonia español. Esto último no se llegó a cumplir, por lo cual España al final nos declara la guerra, usando este también incumplimiento como base. El Tratado de Bianco Pareja no le gustó a una parte de los peruanos, desembocando en la rebelión o revolución de Arequipa. ¿Cuál fue el resultado de esta revolución de Arequipa? El coronel Mariano Ignacio Prado se nombra, no, disculpen, no se nombra, sino que ahora es entre presidente y dictador, y él iba a combatir con España. Mariano Ignacio Prado estuvo en todo lo que restó la guerra con España, y un poco más. Ahora sí, ¿cuál fue el desarrollo de la guerra? El combate de Taptao en Chile, la fecha 7 de febrero de 1866, da como resultado una victoria peruana-chilena. Peruanos y chilenos combatiendo a la par contra España. Resultado, reitero, victoria peruana-chilena. España no se dejó, llamémoslo, mm, humillar, y bombardea el puerto de Valparaíso, puerto chileno. Y dice, de tal manera que bombardeamos a Valparaíso, lo haremos a Callao. Y este intento, porque no se iba a cumplir en su totalidad al puerto de Callao, ocurre el 2 de mayo. La batalla se llama Combate de 2 de mayo. Quiero hacer un énfasis en por qué en el PPT que estoy mostrando dice combate y no batalla. Combate es una lucha militar, pero en el mar. Y batalla, pues, batalla, guerra terrestre. Así que cuando diga combate, es en el mar. Cuando es batalla, en la tierra. El combate de 2 de mayo en el año 1866. Ubicación, Puerto de Callao. Resultado, victoria Perón. En ese combate de 2 de mayo muere José Gálvez. Ahora, ¿quién estaba a su lado
de José Gálvez y se fue aproximadamente 5 minutos antes de que bombardeen el lugar donde estaba José Gálvez. Ricardo Palma. Lo digo como dato. Con la victoria peruana del combate 2 de mayo, se pone fin a la guerra y el Tratado de Paz se firmó en París el 14 de agosto de 1879. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta guerra? ¿Cuáles fueron las consecuencias de haberle ganado a España y evitar que nos vuelva a colonizar? Una profunda crisis económica. Aunque parezca muy contradictorio, ya que tuvimos una victoria, en esta guerra habíamos invertido demasiado capital, habíamos recibido tanta destrucción de lugares que la economía ya no aguantaba más. Y el presidente Mariano Ignacio Prado restaura la contribución indígena, cosa que los pueblos indígenas no les agradaba tanto. Posteriormente, ocurre una sublevación contra Prado. ¿Y cuál fue la consecuencia o cuál fue el resultado de esta sublevación contra el presidente de ese momento, Mariano Ignacio Prado? El inicio del gobierno de José Balta. José Balta, para revertir esta crisis económica, firmó el Contrato Dreyfus, otorgándole a la Casa Dreyfus de Francia el monopolio del guano. Durante el gobierno de José Balta surge el primer partido político, el Partido Civil, y su líder era Manuel Pardo y Lavalle. Ya no es Prado, ahora es Pardo. Voy a señalar, aquí dice Prado y acá dice Pardo. Ahí. Pero si me escucharon y aún recuerdan lo que dije al inicio, primero gobernaron los militares, también llamados caudillos. ¿Por qué gobernaron los militares? Algunos se preguntarán. Estos caudillos, también llamados militares, se sentían en el honor de gobernar el Perú, porque fueron ellos también los que ayudaron a que el Perú fuera libre e independiente de España en esta batalla. Batalla de Cucho y la batalla de Junín. Ahora, el partido civil, como su mismo nombre lo dice, eran puros civiles que tenían plata. Cuando un militar se da cuenta, bueno, no uno en específico, sino que varios, se dan cuenta de que surgió un partido político y aparte civil y que está ganando popularidad, no lo soportan. Y estalla la rebelión de los hermanos Gutiérrez, que son cuatro. Uno de los hermanos Gutiérrez muere en un tiroteo. 4 días después, el presidente José Balta muere asesinado. El pueblo, enardecido, decide linchar con dos de los hermanos Gutiérrez, dejando a uno vivo. Y a esos dos que mató, el pueblo los terminó colgando en lo más alto. Hay fotos también en Google, luego pueden buscar como los dos hermanos Gutiérrez colgados. Ahora, acaba la rebelión de los hermanos Gutiérrez, porque como ya lo dije, tres terminaron muriendo. Y un hermano Gutiérrez no hace mucho. Y el Partido Civil ganó popularidad. Ahora el poder ya no lo iban a tener los militares, sino los propios civiles, el pueblo.
dando inicio, después de todo este periodo, a algo llamado el primer civilismo. Espero que esta clase haya sido lo más resumida, concisa y que haya culminado con sus dudas. Eso es toda la clase de hoy de la guerra con España. En este video se ha tratado el inicio, los periodos, los presidentes peruanos, las causas, pretexto, desarrollo, el fin, las consecuencias y al final qué pasó, qué originó. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video y nos vemos en el próximo video, que probablemente o sea el primer civilismo o la revolución industrial. Pasaremos con el tema de acción.